Buenas tardes, ¿cómo están? ¿Me pueden escuchar bien? Buenas tardes, sí se la escucha, ingeniera. Gracias. Bueno, eh, ¿será que podrían activar sus cámaras si no fuera mucha molestia? Gracias. Ustedes están igual que los de hidrología. Tengo que decirles, por favor, ¿será que pueden activar su cámara? Necesito preciso saber si están ahí. Pero ya van a ver cuando volvamos a las clases presenciales, ya no se van a poder ocultar. Así que disfruten este último tiempo, porque después ya no lo van a poder hacer. Bueno, eh, tengo un aviso que darles. Marioli, qué milagro, usted por aquí con su cámara activada. Es la primera vez. Bueno, eh, tengo algunos avisos para ustedes. Estoy segura que les interesan. Como les decía en la clase pasada, ya habíamos terminado el avance para su primer parcial, pero mmm, todavía no se ha puesto la fecha porque me dijo el doctor que mmm, seguramente en la semana que tiene, perdón, la semana que viene recién va a poder tener el tiempo quizás para tomarles el examen. ¿Eso qué quiere decir? Que todavía no tienen una fecha, pero que ustedes ya están en aviso de que puede ser en cualquier momento a partir de hoy. Es decir, qué sé yo, el lunes, el miércoles, el otro viernes. Entonces no hay algo definido, pero ustedes ya están en aviso de que ya deberían de estar repasando, deberían de estar estudiando. ¿Okay? Y tampoco me dijo nada de los trabajos grupales ni nada. Así que yo me imagino que será un parcial normal, como ustedes lo conocen, se han llevado 2 años con él de manera virtual, entonces es oral. Y ya deberían estar estudiando. Espero que no se les acumule ni se les esté juntando con algunas otras cosas u otros exámenes. Pero me gustaría también explicarles un poquito si el examen va a ser oral, entonces si la mayoría conoce la modalidad o la metodología, cuáles son los requisitos que ustedes tienen que cumplir para dar su examen. Si es oral, entonces ustedes necesitan tener el espacio donde van a dar el examen libre, es decir, que nadie esté caminando por detrás ni nada de esas cosas. Si no me equivoco, el doctor también siempre les pide que ustedes puedan tener un espejo en la parte de atrás. Sí, Isabel, es en la parte de atrás, ¿verdad? En la parte de atrás, ¿por qué? Porque eso refleja lo que ustedes pudieran tener adelante. Esa es la finalidad del espejo. Otra cosa, el examen se lo realiza de manera cronometrizada, no sé cómo decirles, pero ustedes tienen un tiempo y además de eso van a ingresar por grupos, ¿ok? Seguramente de la A, por ejemplo, a la D, ¿ok? Todos los que apellidan de A a D ingresan en el horario de inicio de clases. Nosotros empezamos a las 3:30, pero el horario oficial es a las 3:15. Entonces, seguramente yo les voy a enviar al grupo el cronograma con los horarios de ingreso. Es decir, por ejemplo, de 3:15 a 3:30, de A a D. De 3:30 a 3:40, de E
a la otra letra que le sigue, y así sucesivamente. Entonces van a estar agrupados por sus apellidos. ¿Eso qué quiere decir? Que más o menos van a ser máximo, yo me imagino, ¿ustedes cuántos son? Ahorita conmigo 25, seguramente son unos 40 o 30 y algo. Entonces, fíjense la cantidad de personas que asisten a las clases. Y como les decía también a los de hidrología, después las personas dicen, ay no, que el doctor me aplazó o la ingeniera me aplazó. Entonces, si uno no pone de su parte, si uno no asiste a clases, qué sé yo, mínimo pues activemos la cámara para saludar y para despedirnos. Pienso que todo hace parte de. Entonces, si ustedes me preguntan, por ejemplo, por algunos alumnos, o me dicen, yo asistí a sus clases, pero si nunca activan sus cámaras, yo no me acuerdo, no sé quién es como si no los conociera, aunque esté su foto ahí. Entonces, a eso es a lo que yo me refiero. Y qué sé yo, a alguien por ahí, por ejemplo, ojalá que no sea el caso, pero por ejemplo a Ocampo, quizás ella tiene un 50, pero yo sí me acuerdo que ella todas las clases activaba su cámara, perdón, o me hacía preguntas, qué sé yo, pero estaba ahí. ¿Por qué no le voy a poner ese uno que le falta? No hay ningún problema, se lo pone. ¿Por qué? Porque yo sé que ella estaba ahí, entonces sé de su constancia. Así que ustedes, más que todo, que están ya en sus últimos semestres, deberían de ser un poquito más comprometidos. Ya están a un paso o a dos pasos. No sé cuántas materias les está faltando para terminar. Entonces, ustedes deberían dar el ejemplo y lamentablemente, se los voy a decir así, son el peor grupo que tengo. Discúlpenme, pero lo son. Los de hidrología, los de hidráulica, los de SANI, todos activan sus cámaras. Puede que no me hagan preguntas, no hay problema, no los obligo a eso. Pero siempre están ahí, siempre un buenas tardes, siempre un hasta luego. Yo me acuerdo de quiénes son, etcétera. Entonces, uno dice, ay, no me gustan las clases virtuales, pero ¿qué hacemos? Apagamos micrófono, apagamos cámara y luego estamos ahí durmiéndonos. Entonces, ustedes deberían de tomar conciencia de que esto es su formación, es la formación que ustedes van a tener. Ahora imagínense que el día de mañana ustedes ya se gradúen, sean ingenieros y les toque trabajar, ustedes van a decir, ¿saben qué? Me acabo de graduar, el trabajo que me ofrezcan lo voy a aceptar. ¿Y qué tal que sean unas represas? A ver, ¿qué tal que sean unas represas? Y que ustedes, todas las clases estuvieron ahí, cámara, micrófono desactivado. Entonces, cuando tenemos quizás la cámara activada, incluso nos comprometemos un poquito más a estar ahí atendiendo, aunque no concentrados, por estar ahí. Y algo de la clase se nos queda, algo aprendemos cada clase. Entonces, yo los incentivo a que ustedes, no solamente en mi materia, sino en las demás materias que ustedes ya están, como les digo, finalizando. Y créanme que a veces uno dice, no, yo nunca voy a trabajar en aguas porque a mí no me gusta. Les va a llegar el momento y a veces es el primer trabajo que van a tener. Así que se los digo yo por experiencia que a mí no me gustaban las estructuras y me tocó trabajar en eso. Entonces, fíjense cómo es la vida. Así que pienso que deberían de poner un poquito más de ustedes y demuéstrenlo en su primer parcial. Espero que de verdad les vaya muy bien. Y el consejo que le doy es que tomen todas las recomendaciones que se les está dando. Si el doctor les manda los requisitos, por lo general mandan un audio y dice, bueno, tienen que tener esto, hagan esto, ingresen así. Ustedes lo cumplen al pie de la letra, ¿ok? Porque él es el que manda. Él les da las indicaciones y ustedes tienen que obedecer. Esas son las normas. Ese es el requisito para que ustedes ingresen al examen. Luego no digan, ay, el doctor por malo me botó del examen. ¿Y qué pasa? No tenían su espejo. Y eso estaba dentro de los requisitos. Entonces, por ejemplo, si Armando, a ver, estamos en el examen, ingresamos y yo no lo veo que él tiene su espejo, lo voy a sacar de la sala. ¿Por qué? Porque no está cumpliendo con lo que yo le pedí. Ese es un requisito y ustedes lo tienen que cumplir aunque no les guste.
lamentablemente es así, lo tienen que hacer, ¿ok? Les doy esa recomendación para que, porque después, créanme, no digo que entre chismes y chismes, a mí no me gustan los chismes ni esas cosas, ni cuando estaba en la universidad podían decir lo que quisieran y yo nunca me enteraba. ¿Por qué? Porque yo no estaba ahí a ver qué dicen o qué pasó. No, si ustedes hacen las cosas por su cuenta, de manera correcta, no van a tener ningún problema. Entonces cumplan con todo lo que se les dice para que después no digan, no, por malo me hizo esto, o por malo me votó, o por malo no me tomó el examen. Y a veces no se conectan en el horario que es. Ya no los deja entrar el doctor a las salas. ¿Por qué? Porque ya no era su horario. Y estoy segura que Marioli, que Isabel, que los demás que ya llevaron con el doctor lo saben. Así que esas serían mis recomendaciones que yo les puedo dar para su primer parcial. Entonces, como ya tenemos que ingresar a la segunda parte, lo vamos a hacer en este momento. Vamos a avanzar un poquito para no desperdiciar el horario y desperdiciar también la clase. Solamente vamos a ver un poquito acerca de la introducción. ¿Ok? Por favor, también les voy a pedir que si alguien me puede hacer recuerdo en la noche para que yo les pase esta parte de los apuntes, que ya sería solamente 2 archivos más. Esta parte que es el principio del flujo del agua subterránea, donde se trata de la ley de Darcy o ley de Darcy, y la otra parte que es el flujo en medio poroso. Esos 2 archivos más y con eso ya está completo toda la parte de los apuntes de obras. Ahora bien, en esta parte, ¿qué es lo que vamos a ver? Lo que vamos a ver más que todo es, primeramente, vamos a analizar un poquito, vamos a recordar algunos conceptos que hacen parte de lo que es el suelo, cómo se comporta el agua a través de los poros, que eso estoy segura que en suelos ya lo han visto un poquito, así que no está complicado. Pero ¿dónde va a venir la dificultad? Más adelante, cuando nosotros ya veamos algunas ecuaciones que serían las que ustedes tienen que utilizar para que puedan efectuar algunos cálculos de algunos problemas que pudiésemos practicar más adelante o quizás algún trabajo para un examen que vayan a dar también en obras. Entonces, vamos a empezar. En este caso, vamos a ver este principio del flujo de agua subterránea, donde no en esta clase, sino en la siguiente, vamos a ver esta parte de la ley de Darcy. Hoy solamente quiero que repasemos algunos pequeños conceptos para que ustedes tengan un poquito más de idea de qué es lo que pasa en esta parte del suelo y cómo vamos a analizar nosotros esta agua, lo voy a decir así, esta agua o este caudal que pasa a través del suelo. Entonces, nos interesa eso, ¿por qué? Porque, por ejemplo, como decíamos en las presas, ¿qué pasa? Si tenemos mayor caudal en la parte de abajo de nuestra estructura, ¿qué va a pasar? Si hay mucha agua, nuestra estructura va a tender a ¿qué? A deslizarse, va a tender a volcarse, y eso lo hemos visto calculando que el factor de seguridad al vuelco, el factor de seguridad al deslizamiento, etcétera, etcétera. Entonces, fíjense que esta parte del suelo, de donde vamos a poner la estructura, también es importante. No solamente que nosotros sepamos diseñar la estructura en sí, sino que también sepamos cuáles pudieran ser los futuros problemas a la hora de que tengamos un caudal considerable debajo de la estructura, en el suelo. ¿Y dónde podemos observar esos casos? Lo podemos observar si ustedes conocen, por ejemplo, hay una parte en la carretera que va hacia, bueno, la antigua carretera Cochabamba, más o menos mucho antes de llegar a Samipata. Hay una parte donde el camino, si ustedes se han fijado, no está asfaltado. ¿Por qué? Porque cada vez que llueve, ¿qué pasa? No solamente hay el deslizamiento de la parte de la montaña, que se arrastra prácticamente todo, sino también el suelo, okay, que está debajo de ese pavimento, tiende a almacenar demasiado flujo.
Entonces, ¿qué pasa? Ahí es cuando ocurre todos esos deslizamientos y es por eso que no hacen en sí como tal nuevamente el pavimento, sino solamente le ponen un relleno o un ripio, como le decimos. ¿Por qué? Porque el suelo y esa montaña tiene la capacidad de tener bastante caudal. ¿Y qué pasa? Más que todo, cuando llueve, se lleva por delante lo que esté ahí. En este caso, el pavimento. Y así hay algunos lugares donde de verdad se hace imposible construir algo. ¿Por qué? Porque el suelo es muy inestable. Entonces se produce muchos accidentes e incluso habíamos visto también, y estoy segura que ustedes se acuerdan, esa parte cuando hicieron ese meme de los Simpsons, cuando el auto se cae hacia abajo, ¿verdad? Del pavimento del camino. Entonces pasó lo mismo aquí en nuestra ciudad. No sé si fue aquí en Santa Cruz o en algún municipio. Y pasó exactamente lo mismo, ¿verdad? El suelo se vino abajo y no sé si era un pavimento o era simplemente ripio, pero fíjense, el suelo va a llegar a almacenar cierta cantidad de caudal. ¿Y qué va a pasar? Cuando llegue al estado límite, entonces eso se va a deslizar y puede provocar esos asentamientos o esos huecos que nosotros podemos observar. Ahora, en esta segunda parte de obras, eso es lo que vamos a analizar. Vamos a analizar ese caudal que existe por debajo del suelo. Bien, pero para empezar, vamos a ver algunos conceptos, los cuales son y forman parte también de este tema, es decir, vamos a ver algunas variables, algunos parámetros fundamentales, para que ustedes puedan recordar un poquito. ¿Qué es lo que tenemos aquí? Tenemos lo que es la filtración. ¿Qué es la filtración? ¿A qué nos referimos cuando hablamos de que algo se está filtrando o infiltrando? Prácticamente esta filtración es la facilidad que tiene el agua. ¿Para qué? Para fluir a través de qué? A través de la superficie del suelo. Y esto es posible, ¿por qué? Porque, por supuesto, si ustedes recuerdan cómo está constituido el suelo, está constituido por diferentes partículas, pero en medio de esas partículas hay espacios, ¿verdad? Entonces hay vacíos. Y por esos vacíos es por donde ocurre esta filtración o por donde puede pasar el agua. Entonces, a eso nos referimos cuando hablamos de filtración. Ahora bien, más abajito tenemos lo que es la permeabilidad o también la conductividad hidráulica. ¿A qué nos referimos cuando hablamos de permeabilidad? Obviamente, está referida también al fluido, pero esta permeabilidad es esa propiedad que va a permitir que el flujo o el fluido, refiriéndonos al agua, ¿ok? Va a pasar a través del suelo. ¿Cuál es esa capacidad? ¿Por qué decimos, bueno, este suelo es muy permeable o este suelo es impermeable? Lo vimos también en los ejercicios de aplicación, ¿se acuerdan? Dijimos, cuando trabajemos en suelos permeables, ¿qué vamos a tomar en cuenta? Hay un coeficiente, ¿se acuerdan? 1 y 0. Cuando es impermeable o permeable, perdón, ¿cuál es ese coeficiente? ¿Es 1 o es 0? Entonces, fíjense, es esa propiedad que tiene cada tipo de suelo que permite ese paso del agua o ese flujo de ese caudal. Entonces, ¿de qué va a depender la permeabilidad? Va a depender directamente del suelo y del fluido, de los dos, no solamente del suelo, sino también del fluido. Y les hago énfasis en esto porque en el examen, por ejemplo, lo que hubo, no sé si el semestre pasado o el anterior, habían preguntas como estas, que eran sencillísimas. ¿Qué es filtración? ¿Qué es permeabilidad? Y la mayoría es como les decía también a los de SAN. Hay palabras que le dan sentido a nuestra respuesta, ¿okay? Son como que la palabra que conecta lo que ustedes quieren decir en su respuesta. Por ejemplo, si yo les pregunto qué es permeabilidad y ustedes no me dicen esta parte que tienen aquí subrayada, fíjense, que es una propiedad que depende del suelo y del fluido,
la respuesta lastimosamente no es válida. ¿Por qué? Porque eso es lo que le da sentido a su respuesta. Esa es la palabra que conecta y que yo entiendo qué es lo que me están diciendo, porque a veces decimos todo y al final no se entiende, ¿verdad? O decimos muchas cosas y al final no llegamos al punto específico. Entonces, de la misma manera, en estos exámenes que son orales, tomen en cuenta esas cosas. Ustedes identifiquen qué es lo que cuenta, qué es lo que le da sentido a esa respuesta o a la oración que ustedes quieren dar como respuesta. Para esto sería aquí esto que ustedes tienen subrayado. Ahora bien, pudiera ser al revés la pregunta. La permeabilidad, o bueno, ¿qué es lo que depende? ¿Qué propiedad es la que depende de las propiedades del suelo y del fluido? Entonces, ¿cuál sería la respuesta? La permeabilidad o conductividad hidráulica. Entonces, en teoría, lastimosamente, hay varias formas de poder preguntar. No solamente al derecho y al revés. Podemos revolver todo y al final de cuentas es la misma pregunta. Es por eso que cuando a veces se buscan modelos de examen de las preguntas, no les toca eso. ¿Por qué? Porque estaban hechas de una manera diferente. Y no hay una redacción que nos diga exactamente si era lo mismo o no. Y es ahí donde la mayoría no se da cuenta de que la pregunta está volcada o está dicha de atrás para adelante y no la entienden. Entonces, ojo con esos detalles para su primer parcial también. Esta permeabilidad intrínseca, fíjense que no solamente hay este tipo de permeabilidad, sino tenemos esta otra, que es la permeabilidad intrínseca. Esta permeabilidad intrínseca es la que solamente depende de las propiedades físicas del suelo. Pero la permeabilidad o conductividad hidráulica depende del suelo y del fluido. La intrínseca solamente de las propiedades físicas del suelo. Bien. Para ver nosotros, seguimos con la estructura, por ejemplo, del suelo o las características que tiene para el suelo y el agua. ¿Qué es el suelo prácticamente? Nosotros sabemos que, claro, es una capa de la parte superficial de la corteza terrestre o de nuestro planeta Tierra. Y además de eso, si ustedes han buscado en internet también, habla de que el suelo es la piel de la Tierra, es esa capa, ¿ok? Entonces, es la corteza de nuestro planeta Tierra. Ahora bien, tiende a desarrollarse ¿de qué manera? En la superficie de rocas que son emergidas, ¿debido a qué? Debido a nuestra propia influencia de nosotros, que somos los seres vivos, y también de la intemperie. Ustedes han visto que pueden haber rocas en lugares donde hacía años atrás que no había. Pero estas rocas tardan demasiado tiempo en formarse y se forman a partir de qué? A partir del suelo, ¿verdad? Y de las condiciones que tienen en el ambiente. Luego, ya refiriéndonos a las aguas subterráneas, por ejemplo, el agua subterránea, ¿dónde se encuentra? El agua subterránea está situado por debajo de la superficie del suelo, ¿dónde? En los espacios más porosos del suelo y en las fracturas de las formaciones rocosas. ¿Qué quiere decir esto? Con esto hacemos referencia directamente a que estos depósitos o estas unidades de roca, si ustedes lo han leído en alguna parte así, también se las llama así, se las denominan acuíferos. ¿Y qué pasa? En los acuíferos nosotros sabemos que estos pueden producir una cierta cantidad de agua que nosotros podemos utilizar. Por esto solamente pasa cuando el acuífero nos puede ceder agua. ¿Qué quiere decir? Cuando en su interior sí cuenta con el agua que nosotros precisamos. ¿Y qué es lo que sucede? Ustedes han escuchado, y estoy segura, igual en las noticias, en internet, en todas partes, vemos de que la explotación de los acuíferos que pasa está siendo de una manera no controlada, y esto, ¿qué nos puede dar luego en el futuro? De que, por ejemplo, los acuíferos, no sé si fue con ustedes o con algún otro grupo, pero
cuántos años tarda ese acuífero en volver a tener el agua que tenía al inicio de ser explotado, más o menos entre 100 a 200 años. Entonces, si nosotros le absorbemos toda el agua a ese acuífero, ¿qué va a pasar? Ni siquiera nosotros vamos a vivir esos 200 años para esperar a volver a tener la cantidad de agua que tenía al inicio. Entonces, estamos agotando esa capacidad de este recurso que sí es renovable, pero hay que saber hasta dónde utilizar. Bien, entonces de eso se trata la parte de los acuíferos. Pero cuando nosotros nos estamos refiriendo a, vamos a hablar de lo que pasa por debajo de nuestra estructura, en el suelo, con ese caudal, etcétera, entonces podríamos nosotros ponernos a pensar de por qué se mueve el fluido dentro de ese medio poroso. Si, por ejemplo, en Sanitaria 2 nosotros sabemos de que, por ejemplo, para llevar el agua de un punto a otro, necesitamos que ese sistema se mueva por gravedad y lo diseñamos para que pueda tener ese funcionamiento, ¿verdad? Pero ahora, cuando hablamos del medio poroso, ya es algo que nosotros no podemos controlar. ¿Por qué? Porque estamos hablando de algo que pasa muchos metros por debajo desde donde nosotros estamos parados. Entonces, el agua subterránea sabemos que se encuentra en esos espacios o en esos vacíos del suelo, porque por ahí puede desplazarse ese caudal, ¿verdad? Entonces se puede mover de un lugar a otro. ¿Por qué? Por esas diferencias de energía, ¿ok? Que puede existir entre un punto y otro punto. Esas diferencias de energía, que igual esto de acá, ustedes lo han debido de ver, por ejemplo, en hidráulica 1, cuando han visto la parte de las ecuaciones de caudales. Entonces, esas diferencias de energía nos llevan a que el agua subterránea se pueda mover de un punto a otro punto y no así se mantenga en un solo lugar. Es por eso que se le llama caudal, porque es algo que se puede desplazar y no permanecer en un solo lugar, porque no llamamos, por ejemplo, a un agua que tenemos en un lago, no le llamamos caudal porque no tiene movimiento. El caudal es el que sí se puede desplazar de un punto a otro. Ahora bien, el flujo de agua subterránea es controlado por la ley de la física y de la termodinámica. En este caso, lamentablemente nosotros en ingeniería civil no llevamos termodinámica, ¿verdad? Entonces, esto de acá sería muy bueno que el programa lo tuviera porque así pudiéramos conocer mucho más de esta parte. Sin embargo, no lo tenemos en nuestro programa en las materias que nosotros cursamos. Pero el flujo de agua subterránea, fíjense que también puede ser determinado y puede ser estudiado por esta parte, pero nosotros solamente vamos a ver lo que es la ley de Darcy y lo que es la parte física. Ahora bien, aquí estoy segura, igual que con este esquema, ustedes no van a tener ningún problema porque estamos hablando del suelo y su estructura. El suelo sabemos que está compuesto por la matriz sólida, ¿ok? Que también se le llama fase sólida. Fíjense, aquí también ustedes tienen suelo, la fase sólida, que es lo que prácticamente nos conforma la estructura principal del suelo, ¿verdad? Y además de eso también tenemos estos espacios, que lo podemos ver aquí, que están formados entre los granos de los poros del suelo. Entonces, pueden estar completa o parcialmente llenos de aire, que pudiera ser la fase gaseosa, que aquí también ustedes lo tienen, fíjense, o también agua, como lo sería esta parte de acá, que ustedes pueden ver estos espacios que están pintados de celeste. Entonces, en esta parte tenemos agua, y en esta parte donde no está celeste, obviamente es la parte de el aire o el gas, que seguramente si ustedes revisan alguna otra bibliografía, lo van a encontrar como gas, que es lo mismo que el aire. Entonces, esa de ahí es la estructura del suelo, que, como les digo, solamente estamos recordando. Ahora, si hablamos de suelo, hablamos de caudal, hablamos del agua, hablamos de los poros, siempre
vamos a tomar en cuenta la porosidad. La porosidad y también el índice de poros. ¿A qué nos referimos con esto? Cuando hablamos de porosidad de esta parte del suelo o de este medio, ¿a qué nos estamos refiriendo? Es el volumen de cada uno de los espacios o de los huequitos o vacíos respecto de qué? Respecto del volumen total del suelo. ¿Y cómo se expresa? Puede expresarse, como fracción o en un tanto por ciento, como ustedes lo tienen aquí en la ecuación. Entonces, ustedes pueden utilizar esta ecuación para determinar la porosidad y el índice de poros, ¿qué es? Es la relación que existe entre el volumen de los huecos respecto de qué? El volumen de la matriz sólida. Es por eso que aquí tienen E igual a volumen de vacíos, que es lo mismo que el volumen de los huequitos, sobre el volumen de la matriz sólida, BS, que es en este caso. Ahora bien, esto se lo puede calcular, pero por lo general, a efectos de cálculo, más adelante, nosotros utilizamos las tablitas donde ya viene la porosidad para cada tipo de suelo. ¿Ok? Por ejemplo, la porosidad para un suelo que sea arena o para un material arenoso. La porosidad para grava. La porosidad para arena mezclada con arcilla. Entonces, esos parámetros ya están dados para cada tipo de suelo. Y simplemente podemos optar por buscar nuestra tablita y con eso, si tenemos ya definido el tipo de material, buscar en nuestra tablita qué material es y qué porosidad tiene. Y por lo general es algo que ya podemos utilizar directamente sin estar calculándolo aquí, porque esto, si no me equivoco y me van a corregir, ya ustedes lo han aprendido en las materias que llevan en suelos. Entonces, esas son las ecuaciones que seguramente ya ustedes han utilizado. Más o menos, no les digo que, a ver, calcúlenlo ahorita, no, estoy segura que por lo menos se acuerdan de algo. Ahora bien, ¿cuáles son esas fuerzas externas que actúan sobre el agua subterránea? Está, por ejemplo, la gravedad, está la presión externa y también la atracción molecular. Cuando hablamos de gravedad, ya sabemos que es algo que nos puede empujar o tirar, como dice acá, hacia abajo, el agua subterránea. Es decir, si hablamos de que un sistema está hecho por gravedad, hablamos de que solito se va a conducir hasta el destino final. Entonces, esta de acá es una fuerza que actúa sobre el agua subterránea. La gravedad, ¿por qué? Porque nos permite esa diferencia de energía de la cual estábamos hablando en los cuadros pasados, que es la que permite que el agua pueda trasladarse de un punto a otro. La presión externa también, ustedes lo tienen aquí, fíjense, y esto es lo mismo que ustedes van a recibir en los apuntes, son estas diapositivas. La presión externa está referida a ¿qué? Está referida a la presión atmosférica sobre la zona de saturación. ¿Qué quiere decir? Así como habíamos visto que en la estructura del suelo está conformada por ¿qué? Por agua y aire. Entonces, cuando hablamos de que el agua está expuesta, por ejemplo, a el aire, estamos hablando de presión atmosférica. ¿Sobre qué? Sobre la zona que nosotros estemos analizando. Y más abajito tenemos la atracción molecular. Esta atracción molecular, ¿qué causa? Por ejemplo, siempre les digo que recuerden un poquito porque las personas que han llevado con el doctor, por ejemplo, hidráulica 1, estoy segura que se acuerdan. En hidráulica 1 hacemos el análisis de prácticamente las moléculas que componen al fluido, al sólido y al gas. Entonces, esta atracción molecular de estas moléculas que componen, por ejemplo, el fluido, causa que este fluido se pueda adherir a las superficies sólidas, ¿ok? Con las cuales esté en contacto. Ahora, ¿qué más nos produce esta atracción molecular? También nos puede crear una tensión superficial en el agua cuando el agua también sea expuesta al aire. Y esta es la causa del fenómeno de capilaridad. Ya sabemos que la capilaridad está asociada directamente ¿con quién?
con la tensión superficial. Entonces, igual incluso en hidrología hablamos un poquito de tensión superficial. Entonces, fíjense que esa atracción molecular es la que permite todos estos fenómenos. No solamente la tensión superficial, sino la adherencia de cada una de las partículas que compone el agua, porque el estudio que nosotros hacemos para la parte de los fluidos es prácticamente hacer un zoom y ver cómo se comportan esas partículas. Y es por eso que nosotros podemos determinar, a ver, ¿qué fuerzas actúan en el agua? ¿Fuerzas normales o fuerzas de corte? Y esto depende de qué, depende del comportamiento de cada una de estas partículas que compone el agua. O el fluido también, que es lo mismo. Bien, y luego también tenemos las fuerzas de resistencia. Estas fuerzas de resistencia al movimiento del fluido, por ejemplo, cuando el agua subterránea fluye a través del medio poroso, ¿qué quiere decir? A través del suelo, que tiene la capacidad de dirigir el agua hasta otro punto. Entonces, ahí tenemos los esfuerzos portantes que actúan tangencialmente a la superficie sólida y también están las tensiones normales, que actúan perpendiculares a la superficie. Entonces, fíjense, a través de que todo este fluido puede moverse a través de este medio poroso, en el camino sí o sí van a tener que someterse a ciertos esfuerzos, no solamente portantes, sino también a tensiones normales, que prácticamente son las normales, es cuando hablamos de fluidos que por lo general están estáticos. Y los esfuerzos portantes ya es cuando este fluido tiene movimiento, entonces se considera o se les toma en cuenta a ambas fuerzas o a ambos esfuerzos. Y, por supuesto, podemos decir que son fuerzas de fricción. ¿Por qué? Porque el fluido, al estar en movimiento o al ir de un punto a otro, siempre va a tener obstáculos que se van a oponer a que el fluido pueda pasar por ese medio poroso. Entonces, a eso se le llama fuerzas de fricción. Bien. Vamos a dejarlo ahí. La próxima clase vamos a continuar con ese pequeño esquema donde ya vamos a ver un poquito más de la ecuación de la ley de Darcy, que es lo que nos interesa. ¿Tienen alguna pregunta más del primer parcial? ¿Alguna duda que les haya quedado? Esto va a entrar, a partir de aquí va a entrar para el segundo, ¿no? Sí, a partir de aquí, esto es para el segundo parcial. Ah, ya. Gracias. ¿Alguna duda antes de que se corte?